Tenemos primavera, que vaya siendo en vano. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más. Seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre. Ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, gerente de la aurora encantada. Las no pide más permiso, esta valiosa luz estrellas en campañas, festivales, martiretes, dianas, acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho para ser un monstruo o un humano, que me salga, como me pueda el deseo y la fucking ganas. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre, y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido, que está lleno de vida este dolor, que está lleno No era la idea, pero Y bueno, no te yo lo no, dije. no estoy en tu cabeza, así que, Vos con los lentes. Quería leerles algo. Pará. bueno, amantes de la historia. ahí te Es un dicen, ¡hola, episodio. profe! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. A ver, porque si no terminó los gritos. Porque quería empezar así con un texto, ¿sí? Que creo que va a ser algo que sintetiza y resume un poco el contenido y la idea. ¿Sí? ¿Querés no aparecer? Alicia... ¿Qué? ¿Querés que ponga la imagen de Alicia? No sé. Bueno, lee, dale. Escuchen. La mujer puede trabajar en la industria, pero nadie puede obligarla a dejar de ser madre para ser carne de fábrica. Debemos lograr madres inteligentes y no esclavas ignorantes sometidas a la voluntad del hombre. 1919. Estamos hablando de hace 102 años, ¿sí? Si me equivoco. Y que quizás nos dé la señal de que ya en ese entonces algo estaba cambiando, algo se estaba modificando, algo ya empezaba a hacer ruido de que las cosas no iban más. Recordemos cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer y por esas fechas alrededor hablábamos de el problema laboral que tenían, los reclamos que se empezaban a hacer a nivel mundial, básicamente en Estados Unidos, pero replicándose en el resto del mundo. Alicia Moró, vamos a empezar a dejarle de lado el de justo, porque tiene mucho de posesión, al menos es lo que pensamos nosotros acá, nosotras. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando tenía que hacer los cartelitos, los flyers, es mucho más identificable ponerle Alicia Moró de Justo, que sabemos de quién estamos hablando, pero de a poquito la idea es empezar a transformar estas lógicas en las cuales siempre lo masculino y el hombre está por delante, o es aquel que tiene predominio. Así que bueno, desde ahora y por este rato que vamos a estar charlando, será Alicia Moró. ¿Sí? ¿Dale? ¿Está bien? Y que creo que estamos empezando a completar todo el team femenino de principios del siglo XX que dejaron una huella fundamental
en la conquista de los derechos civiles y políticos para las mujeres, para el feminismo. Ya hablamos de Julieta Lanteri, hablamos de Elvira Rawson, hablamos de Cecilia Grierson, y ahora estamos hablando de Alicia Moró, que creo que son la punta de lanza de lo que va a venir después. Por supuesto que había otras, por supuesto que vamos a seguir nombrando. Por ejemplo, a Alfonsina Storni, en todos los episodios en algún momentito la nombramos y hacemos referencia a ella. Quizás no tiene esta participación de tanta exposición por el lado de la política o por el lado de lo que es la ciencia y desafiando, por ejemplo, el ingreso a la universidad, a los estudios superiores, pero sí va a tener mucho que ver a través del arte, de la escritura. La historia de Alfonsina también es muy interesante, seguramente hablaremos de ella en algún momento. ¿Y el próximo 8 de marzo? ¿El año que viene? Claro. Acordate de todas estas personas, estas mujeres, que fueron las que gestaron lo que tenemos ahora. Todos los derechos ganados para las mujeres, bueno, se los debemos a ellas. Porque en algún momento la cosa tiene que empezar. Es decir, tiene que haber un inicio. Y normalmente, habitualmente, estos comienzos suelen ser muy traumáticos, muy difíciles, muy de considerar que la persona que está solicitando, reclamando algo, está loca, está loco, está fuera de lugar, pero justamente está fuera del lugar tradicional. La sociedad argentina, como en el resto del mundo, no estamos hablando de algo tan, digamos, nada extraño. Nuestro país estaba inserto en el mundo. La realidad era de esa forma. La realidad era la cual la mujer, hasta los años 20, 1920, en que la mujer empieza a tener conquistas de derechos civiles, no políticos todavía, recién empieza a estar, digamos, considerada como una cierta igualdad civil al hombre. Está llegando como mensaje, ¿no? Están cayendo notificaciones de Twitter que las tenés que apagar algún día. Sí. Sí, lo intento. Debe de ser el presidente que está mandando tweets. Puede ser. Sí, está. Bueno, no vayamos. Sí, qué sé yo. Porque si no después nos desconcentramos, empiezo a hablar un montón. Hoy tenemos una entrevista en vivo acá que ya apareció, Quijote 79, que siempre tiene una participación desde el principio, creo que es así. Sé de su formación, sabemos de su estudio profundísimo, sabemos de la manera en que él transmite el conocimiento que tiene, desde un lugar de absoluta humildad y tranquilidad. En un momento escribió, hubo una entrevista así, vamos a hacer una entrevista, vamos a conversar. En realidad conversamos cada vez que hacemos estos encuentros así en vivo y compartidos, es una charla. Vamos a hablar con él sobre de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. ¿Por qué? Porque Alicia Moró es una militante de ese espacio político que surge en paralelo a la Unión Cívica Radical. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en su momento, creo que fue la semana pasada, la Revolución del Parque, en donde la Unión Cívica Radical empieza a surgir allá por 1890? Bueno, Alicia Moró va a participar, va a ser una activa socialista, va a tener una injerencia muy importante ahí, pero si no me voy a empezar a adelantar demasiado y no quiero hacerlo tanto. Y además de la entrevista vamos a tener un 2.0 de nuestros archivos adjuntos. Esa sección que inauguramos la semana pasada, creo que un poquito desprolija, pero esta vez alguien le sacó brillo. Ahí del otro lado. Tenemos audiencia de San Marcos Sierras. ¿En serio? Sí. Está Silvina. Ah, porque la agregué a la lista de difusión. Ah, que hay gente que me dice que hago spam ahí, que mando todas esas cosas. Es sí, difundir. Qué lindo. Bueno, ya después charlamos. Bueno. Pero buenísimo. Claro. Aparte San Marcos Sierras tiene algo. Bueno, es difícil ahora tengo que volver. Sí, tenés que volver a Alicia Moró. No puedo volver. Dale. Es así. Bueno, a ver. Bueno, acá estaba la venta de las cosas, así que vamos a ir con la primera de las Black Friday, voy a llamarlo, para mí. Bueno, quédate ahí en
la pantalla y de paso me voy tomando un mate, así empezamos a preparar las cosas. Por favor, acá también el absoluto regalo hermosísimo. Ay, sí. La amiga a la que vamos a hacer algo, sepan que vamos a hacer algo relacionado al 25 de mayo, atentes. ¿Sí? Ese momento vamos a hacerlo muy participativo y quizás lo digo rápido, pero es un conversatorio. Dale, así nos conocemos y nos encontramos e interactuamos. Dale, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Desde este lugar, por supuesto, lo tenemos que decir, como siempre forma parte de la propuesta que ofrece la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Costa para quedarnos en casa, en especial en estos momentos tan complicados que necesitamos que así sea. Entonces, somos un grupo de profes que presentamos desde distintas artes o de distintos estudios algún tipo de actividad que puede ser entretenida, física, deportiva o también intelectual, sí, para acompañarnos. Por favor, quedémonos en casa en estos tiempos tan complicados. La placa que tenemos acá primero dice sus primeros años y formación. Alicia Moró no es de nacimiento argentina. Alicia Moró nace en Londres. Es inglesa de nacimiento, pero también es por casualidad. Porque ella nace en 1895. ¿Sí? 1895. Vivió 101 años. Muere en 1986. Cercano, estábamos presentes, teníamos 15 años nosotros. Sí. No, está bien. Bueno, vio a Maradona meterle el gol a los ingleses. Bueno, tenemos que fijarnos cuando murió, que estuvo ahí cerca, realmente no. A lo que voy es, vivió un montonazo. Muchísimo. Es una persona que vio pasar y tuvo un contacto cercano con Hipólito Yrigoyen. Conoció a Eva Perón. Bueno, todo tránsito del peronismo. Bueno, con Justo ni que hablar. Participó con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su momento de creación. Organizó también la Junta por los Derechos Humanos. Vio el retorno a la democracia, votó en la época de Alfonsín. Es decir, es increíble. Es un pedazo de historia. Que haya podido transitar durante esas cosas que uno ve en los libros y dice, uy, qué lejos que está. Uy, qué difícil de poder entenderlo. Y ella tuvo ese honor, esa dicha, esa suerte, y además de ser absoluta protagonista. Pero como te decía, 1895 nace en Londres, pero a causa de que al padre lo expulsaron de París, porque la familia era francesa. Moró. De Moró, algo así. El padre, si quieren después se los leo bien, pero no viene al caso, no es lo importante. Había participado de la revuelta en la Comuna de París en 1871. Por supuesto, al ser sofocada esa rebelión, tienes que ser expulsados a Londres. Después estoy hablando de historia antigua y está acá nomás. Y Alicia participó en todas esas cosas. Bueno, ella no estaba en 1871, pero el padre sí. A los 5 años vienen a Buenos Aires y se instalan en la ciudad autónoma hoy, en la zona de Floresta. El padre, por supuesto, ya nos da una idea que tiene una participación de tipo política e ideológica muy fuerte, muy marcada. Va a instalar una librería por la famosa calle Esmeralda, que quizás la podemos conocer por el nombre de Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. Es la forma que me sale porque yo no sé. En eso siento que un señor me llama. Claro, no sé dónde queda la calle Esmeralda, pero la conozco por esa razón. Al tener una biblioteca en casa, digamos, un acceso muy fuerte a los libros, y que el padre, fundamentalmente, la madre acompañaba también, por supuesto, pero el padre la alentaba a profundizar sus estudios, a investigar y, por supuesto, todo lo que tenía que ver con ideas que vamos a llamarle de izquierda. Dentro de un ratito con Quijote vamos a especificar sobre ese punto en particular, así que no voy a hablar de más sobre esa cuestión. Por lo tanto, se crea en un ambiente muy propicio para la sensibilidad social. Desde muy joven va a empezar a tener o lo que hoy llamaríamos una militancia en los barrios humildes de la ciudad. Va a participar de la escuela normal número 1. ¿Se acuerdan cuando hablábamos
de Cecilia Gerson y de Elvira Rawson, las mujeres estas que tenían realmente una capacidad intelectual muy importante. Las familias eran inmigrantes, ellas, por ahí no, tal vez en el caso de Alicia sí, era de afuera, pero son mujeres que de entrada ya tienen una base intelectual muy importante. Ingresa a este, Pero a este Marian, colegio. perdóname que disienta, pero las dejaron ser, ¿sí? Tuvieron familias que las apoyaron y que les dejaron desarrollarse. No es que eran mujeres excepcionales. Cualquier mujer puede llegar a ser médica, cualquier mujer puede llegar a ser militante política, lo sabemos claramente. No es que eran extraordinarias porque sus familias les dieron el lugar para que lo sean. Y todas podemos ser extraordinarias. Tal cual, Bueno, tal cual. Si no hubiera sido por este contexto, era imposible. Se da la coincidencia que estas mujeres tienen esa realidad y que les permite. Y esta cuestión que a mí me parece quizás muy importante, la cuestión de la empatía y de mirar al otro. Porque muchas veces en los ámbitos intelectuales se habla de esto de que, bueno, uno va a una biblioteca, estudia y es para sí mismo y para tener, digamos, los méritos de tipo personal. En el caso de estas mujeres, este grupo y Alicia en particular, va a ser extensivo a la gente necesitada. Por ejemplo, ella va a ingresar también a la carrera de medicina, como Cecilia, como Julieta. Ya las nombramos como conocidas, ojalá que resulte así, ¿no? Para todos y todas. Y su atención no va a ser para curar a las élites, sino que va a ser especialmente para tratar a las mujeres de bajos recursos que no tienen otro acceso a la salud más que a través de la solidaridad del propio médico. Ella va a trabajar mucho con prostitutas porque encuentra que no tienen otra posibilidad. De hecho, hay unas historias que cuenta porque tenemos la ventaja con ella de que hay muchos testimonios orales directos, ¿sí? Y ella contaba que le llegaban a su consultorio mujeres trabajadoras y que, bueno, ellas las cuidaban, le daban alojamiento y solían aparecer estos seres despreciables que las tenían como esclavas preguntando a ver cuándo era que se curaba para que volviera a trabajar para ellos. Y bueno, ella siempre le buscaba la vuelta y trataba de que la mujer saliera de ese circuito de trata, por supuesto. Es decir, se maneja en un entorno muy difícil, muy complicado, pero poniendo absolutamente el cuerpo y en favor de cierta equidad que es la que siempre estamos hablando acá. Bueno, en un momento para poder entrar en la universidad, que ella en definitiva va a ingresar a la Universidad de Buenos Aires para estudiar de médica, lo habitual era pasar por el Nacional Buenos Aires. Ahí va a tener como profesora a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, absolutamente formal y estructurado, y estamos hablando de los años finales de los 1800, pero lo conoce antes de 1890. No, antes de 1900, no, 1890, porque no me dan los números, claro. Con la edad, yo tenía 5 años nada más. Ella tiene grandes discusiones con Hipólito porque ella no está a favor de la utilización de la violencia para el logro de los objetivos. Recordemos que el radicalismo lleva adelante esa revolución del parque contra el gobierno de Juárez Celman, contra lo que era el unicato, el poder central, fraudulento, aristocrático, y que se carga aproximadamente con 1.500 personas. Y ella considera que no es la forma, no es el camino, termina discutiendo con Hipólito Yrigoyen. Es uno de aquellos personajes que nos guste más o menos, es un personaje trascendente y fundamental en toda esa época de la historia argentina. De hecho, fue el primer presidente elegido a través del voto, entre comillas, universal para los hombres, secreto y obligatorio. Es decir, es una persona muy importante, se pelea y no tiene ningún problema de rechazar a don Hipólito y no sumarse de esa manera a lo que va a ser la Unión Cívica Radical.
Y por supuesto va a tener mucha más afinidad hacia los partidos de otro tipo. ¿Sí? Bien. Tiene vínculo con Fenia Cherkov. Fenia Cherkov era la esposa de Juan B. Justo. Había creado, hemos fundado el Centro Socialista Argentino. Va a ver con ella en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que después del año 1871 la ciudad de Buenos Aires se partió en dos, por decir de alguna manera, y todos los sectores populares quedaron en la zona sur y los sectores pudientes, los ricos, emigraron a la zona norte de la ciudad. Ellos trabajaron ahí y de hecho participa, como vamos a ver, en la Sociedad de Luz en la ciudad en el barrio de Barracas. Y lo que a ella le capta más la atención son estas propuestas que tenemos acá del Centro Socialista Argentino. Creación de jardines maternales, bibliotecas populares, la educación laica y el sufragio femenino. Serían como las metas, los objetivos fundamentales. La Y plataforma. estamos hablando de antes del año 1900. Y de nuevo, absolutamente observadoras de lo que viene. Porque empezamos a dejar de decir adelantadas a su época. Sí, fueron años antes. Pero ya observaban la realidad como era. Y en el cual las mujeres necesitaban, requerían y era, vamos a hablar, natural la igualdad de derechos. Para resumirlo, todos los esfuerzos van a estar centrados en el logro de derechos civiles y de derechos políticos. De igualdad, de dejar de ser menor de edad y de poder tomar decisiones y participar de la política también. Tenemos unas cositas más antes de hacer una pausa. Vamos a hacer un recreo hoy, porque sí, paro de hablar un poquitito antes de que lleguemos a hablar con Quijote. En 1906 participa del primer Congreso Internacional del Libre Pensamiento. Y esto es algo muy particular, porque este congreso lo organiza, iba a decir la logia de Lautaro, pero no es la logia de Lautaro, sino que son los masones. Y todos sabemos muy bien que son grupos muy cerrados. Ella, por estar, digamos, en círculos intelectuales, le van a dar la posibilidad de que participe en el mismo, pero le piden un trabajo, un escrito, una producción. Fíjense, 1906, alrededor de 21 años. Es una chica muy jovencita. ¿Y saben qué? El trabajo lo hizo. Educación y revolución. Deslumbró, los dejó boquiabiertos a todos y después resultó ser que no era necesario. Simplemente era un desafío absolutamente machista de decir, bueno, dale, escribí algo, exponelo, presentalo ante la asamblea de todos estos Machirula. gente y a ver si podés. Y realmente pudo, porque realmente la capacidad que tenía Alicia era enorme, realmente era enorme. Bueno, acá, como habíamos dicho antes, participa la Sociedad Luz. La Sociedad Luz, ahí en Barracas, ayuda a obreros. Y algo que es fundamental y viene del arrastre de la peste amarilla, de la fiebre amarilla. Había pasado hacía 20 algo de años, 30 como mucho, pero son esos episodios que no se olvidan así nomás, y estaban todos muy fresca esa situación. Por lo tanto, es muy importante la difusión de la higiene social y la prevención sanitaria. Ahí voy a conocer a Ángel Jiménez, que también es uno de los primeros líderes del Partido Socialista, también alejado del radicalismo, no comparten su manera de ver y están mucho más abocados a los sectores populares y sociales. En 1907 ingresó a la Universidad de Buenos Aires en medicina. Por supuesto, también tuvo que cursar libre porque las mujeres no tenían esa posibilidad de acceder a ciertos estudios y a ciertas materias. Mira, para que tengan una idea, y ya nos vamos a ir a un recreo, una pausa. Ustedes conocen que existe la ley 1420 de educación, ¿sí? Muy loada, muy importante. Creo que lo tenemos de esa forma. Pero hay un artículo que dice lo siguiente, como para que tengamos noción, ¿sí? Para las niñas, va de nuevo. Para las niñas
Será obligatorio, además, el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones, el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos. Y en las campañas, es decir, en el campo, nociones de agricultura y ganadería. La reproducción de la división sexual del trabajo, digamos, había quedado como legitimada, en realidad legalizada, no legitimada. Nosotros podemos elogiar mucho esta ley, la ley 1420 de educación pública, laica, gratuita, obligatoria, no sé si lo dije, guardamano blanco, ¿sí? Esto viene de arrastre de lo que es la generación del 80, pero nos marca en esa ley que los nenes tienen unas actividades y las mujeres otras. Ustedes fíjense que la mujer solo puede tener una cierta instrucción en el quehacer, en la economía doméstica, ¿sí? Complejo ese momento, ¿no? Así todo, es otra de las mujeres que se sobrepone a esto. Eran 6 estudiantes de medicina y solo 3 en ese entonces lograron el título. El título que logra Alicia Moró fue con medalla de oro, fue extraordinario su desempeño universitario y lo que le va a valer un montón de oportunidades que va a tener después. Vamos al pizarrón, no, a la pantalla. Y vamos a disfrutar de un videito. Porque podemos hacer una pequeña pausa. Ya no hay mozas ni tortugas, un día de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estás en la tierra de nadie, pero es mía. Los hombres son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hasta que esté, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles desnudos, comienzan a morder, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. La cuestión de estar en la tierra de todos es una cuestión fundamental del ser humano para unirse al otro y entre todos poder encontrar soluciones a cada momento de la historia. Este tema quizás refiere a otro momento, si vemos la letra y escuchamos un poquito de qué se trata, pero
habló de Alicia y Alicia en el país y Alicia con el vínculo con esta tierra que adoptó como propia. Ella dice, aprendí a caminar acá. Aquí empecé a dar mis primeros pasos. No existe otra nación que no sea la Argentina. Y va a dejar todo su esfuerzo y su trabajo en beneficio de nuestra sociedad. Así que bueno, vamos a seguir. Yo me quedaría escuchando esta versión aparte hermosa de Vitale y Aristimuño, que realmente es muy bella. Bueno, vamos a abrir, si sacamos las... Dale. Y seguimos escuchando de fondo a nuestro acompañante De todas las clases. Sí, Rally Barrio Nuevo, de todas las clases. Dale que enseguida vamos a entrar con Quijote, que nos debe estar esperando ahí y ya debe estar queriendo hablar de lo que es el socialismo, porque Alicia fue socialista, es así la cuestión. Y miren, acá en esta placa, para ir un poquito más rápido, luego de participar en lo que fue la Sociedad Luz de Barraca, va a constituir lo que es el Ateneo Popular. Ahí se va a vincular con Aristóbulo del Valle, un personaje fundamental a principios del siglo de nuestro país, y le empieza a dar a su acción, luego de haberse recibido de médica, como hoy decimos, en 1914, tanto a ese trabajo como a las cuestiones educativas. Y hay algo que es fundamental y que lo tenemos que tener muy en claro, que es el año 1919. Ahí fue un quiebre en su vida. Mira, esto la verdad que lo tengo que decir, se lo voy a contar y no es por nada. Pero en la semana tuve la suerte de poder tener un intercambio de mensajes con Dora Barranco, que la verdad me sorprendió, primero que me haya respondido realmente, porque uno puede mandarle un mensaje a personas que uno admira y a veces tiene una devolución y nota que son personas como cualquiera de nosotros, de nosotras, y muy sensibles, así como nos pasa con Guille. De los Boneto, Cafres, claro, que está siempre por acá. Y la verdad que, bueno, se dio eso de que podemos conversar mucho. Bueno, esta semana me sorprendió haber podido intercambiar algunas palabras con Dora. Ella, a ver, asesora presidencial hoy, ¿sí? Docente de primer nivel, universitaria, hizo muchos trabajos sobre Alicia Moró. Por ese motivo fue que la contacté, aunque no lo crean, se lo puedo mostrar, me pidió disculpas que no pudo estar, porque realmente si no, me dijo que no tenía ningún inconveniente, pero en este momento está en un conversatorio. Quizás no lo hablé contigo, pero bueno, está más allá de todo eso. Y lo que ella habla en sus escritos resalta mucho este año, porque este año 1919 es cuando ella realiza un viaje a Estados Unidos y vuelve con unos bríos enormes en cuanto a los que tienen que ser los derechos para la mujer. Hasta ese entonces, en cuanto a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Está de acuerdo con la extensión del voto femenino? Pero ella planteaba una cuestión de, bueno, si lo hacemos gradual, quizás podamos tener digamos, el resultado a largo plazo, ¿sí? Momentáneo. Por ejemplo, primero participar en elecciones municipales, luego provinciales, hasta llegar a digamos, a la sanción plena de una ley en favor de los derechos políticos para las mujeres. Cuando vuelve de ese viaje, no, se terminó todo, plena militancia, a full, allá se terminó de convencer de esa realidad. Ahí participa en 2 congresos, no sé si acá los nombramos, pero bueno, sí, un congreso de médicas y un congreso de obreras. Nunca en su vida dejó de lado a los sectores populares. Y esto le valió ser la mujer del año, la médica del siglo, ¿sí? No estamos hablando de cualquiera. Cuando llega a crear la Unión Feminista Nacional, ahí la tenemos de nuevo, Alfonsina, participando de la misma, y una revista que se llamó Nuestra Causa, que va a ser el instrumento vocero de difusión propagandístico de sus ideas. Y las ideas van a ser socialistas, al cual se va a afiliar un año después. Antes de entrar y de seguir avanzando,
vamos a presentar los archivos adjuntos. Hacemos un quiebre acá, pará, si no, sigo hablando un montón. Que bueno, tiene una producción muchísimo más importante que la semana pasada, con una voz que merece ser escuchada y una edición muy linda, muy importante. Así que bueno, les invito a ver este videito. Claro, En serio, porque atrás de esta gran mujer había un gran hombre. Así es, porque no vamos a hablar de alguien así nomás. Y está, vamos a decir las cosas como deben ser, a la par de ella. Es más, hay una cuestión, a ella le preguntan, hacemos suspenso. Oh, Le preguntan sobre su noviazgo con Juan B. Justo, ¿sí? Tiene unos cuantos años más. Y ella contesta, pero así, ¿eh? Bueno, si ustedes creen que lo nuestro fue un noviazgo de flores y bombones, no, están equivocados. Lo nuestro fue de libros y de charlas políticas, y de discusión política y de intercambio de ideas. Compartían la medicina, porque él eximio un médico de los extraordinarios, que de hecho ahora vamos a ver sobre ese punto, y pasó por otro lado la relación que ambos tuvieron, ¿sí? Así que bueno, vamos a conocer un poquito a Juan Bautista Justo, que lo tenemos mucho como Juan B. Justo, como fue Leandro N. Alem. En este caso el nombre es un poquito más... No, ni vamos, dale. Céforo, ¿se acuerdan? No, bueno, dale, ahí va. Disfruten, en serio, ¿eh? Juan Bautista Justo nace en Buenos Aires el 28 de junio de 1865. Tuvo 9 hermanos, entre ellos Sara, destacada educadora y lideresa del movimiento feminista argentino a principios del siglo XX. En su familia cuenta con un presidente, Agustín Pedro Justo, que gobernó entre 1932 y 1938. A sus 18 años empezó a trabajar en periódico La Prensa como cronista parlamentario. Al mismo tiempo, ingresa a la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde logra su doctorado con medalla de oro en 1888. Según el decano, el estudio más acabado y perfecto que puede hacerse sobre los aneurismas. A sus 23 años viaja a Europa como premio por sus investigaciones, donde visitó diversas clínicas y a su regreso publicó un tratado que mereció prestigiosos premios. En 1890 participa en la Revolución del Parque solo como médico de campaña, rechazando la estrategia de la Unión Cívica de utilizar la acción armada. Proponía como método de lucha una huelga de contribuyentes y trabajadores. Él prefería la resistencia civil no violenta. Fundador de la Cooperativa del Hogar Obrero, la Biblioteca Obrera, la Sociedad Luz de Cultura y Propaganda en Barracas, el Partido Socialista Argentino, y dirigió La Vanguardia, periódico socialista defensor de la clase trabajadora. En 1912 resultó elegido diputado, ocupando el cargo hasta 1924, cuando fue senador, realizando una intensa labor legislativa. En 1927 inauguró la Casa del Pueblo, con una gran biblioteca y aulas nocturnas dedicadas a la enseñanza de los obreros. Fue el primero en traducir al castellano El Capital de Marx. En 1921 se casó con Alicia Moró, con quien tuvo 3 hijos, a los que debemos sumar los otros 7 de su matrimonio anterior con Mariana Chertkov, fallecida al dar a luz. Juan Bautista muere a causa de un infarto en Buenos Aires el 8 de enero de 1928. Epa la producción que estábamos teniendo. Excelente, realmente. Bueno, creo que quedó muy claro. Y realmente pudimos detectar un montón de Alcoyana. Los que saben que era Alcoyana, somos grupo de riesgo, ¿sí? No salgan. No sé si alguien lo entendió, pero Alcoyana es así. En ese momento. Coincidencias enormes. Vieron que participa en la Revolución del Parque, pero solamente como médico, nada más.
y además participa junto con Elvira Rawson. Ella va a seguir la línea radical y Juan B. Justo no, a través del socialismo. Pero bueno, para hablar un poquito de socialismo, para que nos den un poquito más de la idea, como para ampliar ese lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el socialismo? Así que bueno, ahora vamos a hacer ese pase mágico. Ay, que me revienta, porque siempre lo hago mal. Bueno, voy a tapar. A ver. Ahí está, dale. Y yo tengo que girar y no me acuerdo cuál era el botón. Esperen. En algún momento tengo que aparecer. Ahí está. Oh, No. salgo muy mal. Ahí está. A ver, pará. Ah, sí. Ahí me gusta un poquito más. Bueno, vamos a buscar a Quijote. Creo que era por este lado. Me voy a poner estos super lentes. A ver. Vamos a ver. ¿A quién vamos a invitar? Acá está. Quijote. Y con detalle porque es una de las tantas ideologías posiblemente que muchas veces ahí estamos, Quijote, que no termina de ser claro. ¿Cómo va, Quijote? Todo bien, buenas noches a todos, a todos. Mi disculpa, no llegué a maquillarme y segunda también disculpas a la audiencia, piensen que podría estar acá Dora Barrancos, estoy yo, vamos a tratar de hacer lo posible para que quede un poco claro la idea. No, pero vos te imaginás, es decir, si hubiéramos estado hasta las 12 de la noche, ¿no? Venía por otro lado, pero en serio, la verdad que me dejó así cuando me contesta y 2 o 3 veces conversábamos sobre esta cuestión, la verdad que quedé así como bastante sorprendido, pero la verdad que sí. Bueno, fíjate, cuando hablamos, a ver, en un momento yo te contaba, como no es que empiezo por el final, pero más o menos. En clase esta semana, un estudiante de 4º año me pregunta, ¿y por qué el socialismo no es exitoso el día de hoy? Y me hablaba un poco, me confundía, me decía socialismo, comunismo, bueno, todo eso de izquierda, como considerando que era más o menos todo lo mismo. Y a mí me parece que no es así, estaría bueno que quede en este espacio un poco aclarado también, y ver también cómo es que surge y de dónde vienen todas estas cuestiones. Pero hablar que son grupos de izquierda, estamos hablando bien, estamos rumbeados, este chico está rumbeado, ¿no? Sí, primero yo particularmente pienso que esta confusión de querer meter al comunismo, se escucha bien, ¿no? Primero, antes que nada, probarla, buenísimo. También es interesado de parte del sector dominante, de querer meter en la misma bolsa, por más que en un principio, sobre todo en el siglo XIX, cuando comienza el movimiento socialista, comunismo, anarquismo, socialismo era más o menos lo mismo. Yo creo que hoy, después de haber pasado 150 años, 200, ya está como más claro qué es cada cosa, y el querer meter a todo en lo mismo es digamos, tratan de organizar una confusión adrede. Por eso, y también hay que diferenciar qué fue el socialismo en sus comienzos y cómo fue mutando, digamos, porque las ideas no son entes que están sueltas en la calle y uno va pasando y se la va llevando puesta, digamos. Forma parte de un proceso en que intervienen las personas y bueno, va variando también, producto del contexto histórico en el cual se desarrollan y los sucesos que van pasando. No es lo mismo, como te decía, el socialismo de principios del siglo XIX, de cuando pasan las revoluciones de 1848 en Europa, después la Comuna de París, la aparición pública de Marx, la fundación de la Primera Internacional, la Segunda. Hay un montón de sucesos que hacen que se empiecen a abrir diferentes vertientes. No quiero hablar muy seguido, porque si no estamos a 4, así que cortamos con alguna pregunta. No, perfecto. Bueno, vamos
a los orígenes, al principio, como para que te de dónde es. Sí, básicamente el socialismo es consecuencia, por un lado, políticamente, podemos decir también es heredero de algunos principios de la Revolución Francesa. Y por el otro lado, consecuencia de la primera Revolución Inglesa, en el sentido de la máquina de vapor primero, los telares, lo que producen es primero, un montón de trabajo que antes hacían los hombres, los empiezan a hacer la máquina. Lo que hace que mucha gente caiga más en la pobreza. Ya en ese momento hubo un movimiento radical que no era socialista, que fueron los ludistas, que contrarios a esta, digamos, avance de la técnica que quitaba puestos de trabajo, lo que hacía era romper la máquina directamente. Bueno, el socialismo en algún punto primero toma de la Revolución Francesa esta cuestión del iluminismo, de la razón como principio de su accionar, y le critica, que ahí es donde lo corre por izquierda, por así decirlo, el que esta cuestión de la igualdad, de los derechos del hombre, los principios del hombre, amén de que ya sabemos que le pasó a Olimpia cuando dijo, hey, hombre y las mujeres, sabemos que terminó con la cabeza cortada. Le dije, sí, está todo bien, les dicen los primeros socialistas a la Revolución Francesa, que los primeros socialistas son franceses, o los presocialistas, que Marx después los llama, o Engels, más precisamente, socialistas utópicos. Le dice, esta es una igualdad de derecho, pero que en el hecho no se cumple. Digamos, esa es la crítica que le hacen a la Revolución Francesa. Amén de que después la Revolución Francesa rápidamente deviene en lo que se denominó el terror de Robespierre, y termina coronando a un emperador como Napoleón. Por eso, en ese primer momento, la crítica de estos primeros socialistas utópicos va por ese lado. Bien, y muy marcado esto de alejados de la iglesia. Claramente el laicismo va a ser uno de los principios que sí se van a mantener, se va a mantener, digamos, estable a lo largo del tiempo. Y un pequeño paréntesis, cruzando el océano, un dato que no sé si muchos de estos liberales o libertarios nuevos conocen, que es llamativo, que la primera persona que en el Río de la Plata, porque en esa época Buenos Aires, Montevideo era más o menos lo mismo, era toda la misma área de influencia, que utilizó el término socialista y socialismo fue el considerado padre del liberalismo argentino, que es Alberdi. Que creo que si la mayoría de los liberales se enteran, obviamente no en el sentido que conocemos hoy de socialismo, sino como contrario a la sociedad individualista que se estaba formando en ese momento. Y de hecho Esteban Echeverría, en 1837, tiene un libro que se llama El dogma socialista, en el marco de su oposición al gobierno de Rosas, que en esta cuestión también medía en lo central de lo religioso, en la relación que tenía con las clases populares, que eso es lo que le critica en su momento Echeverría y Alberdi arriba, al grupo de Rivadavia, los primeros unitarios. Digamos, quisieron hacer una constitución, digamos, ideal, abstracta, pero no están viendo lo social, que es donde se apoya, o donde se basa el apoyo de Rosas. Pero bueno, cierro paréntesis, porque si no, volvamos a la Europa. Y ahí tiraste el dato de Irigoyen, de Arabia, y me parece que lo vinculaba con lo que hablamos la semana pasada, esto de que el radicalismo reivindicaba a la figura de Rivadavia, cuestiones que los sectores políticos más relacionados a los sectores populares están totalmente en contra de esto. Claro. Sí, es marcado, digamos, el mismo Partido Socialista en algún punto, sobre todo desde el costado del iluminismo, de la razón,
digamos, no por nada el periódico fundado por Juan B. Justo se llama La Vanguardia. O sea, el Partido Socialista pensaba la educación como el transformador de la sociedad. Más allá de que después un montón de situaciones, hubo sectores que lo empezaron, vuelvo a utilizar el término poco académico, de correr por la izquierda, digamos, realmente el socialismo siempre fue reacio a esta cuestión de la violencia política, eso de que lo nombraste recién, digamos, siempre fue como de mantenerse dentro de los parámetros legales, por más que critique el orden social establecido. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo podrías decir que llega a nuestro país el socialismo? Es decir, el socialismo creo que viene con los marcos de Europa. Claro, el socialismo más, digamos, obrerista, por así decirlo, ya, digamos, cuando se producen las revoluciones de 1848, ya ahí estos socialistas utópicos oponen como no, me parece que la violencia como que no sería el camino, ya hay una crítica, digamos, obviamente después de esas revoluciones de 1948, la reacción conservadora, como toda reacción conservadora, es violenta. Porque para el determinado sector parece que lo único violento es la izquierda, el comunismo, el anarquismo. Pero bueno, eso hace que muchos de las personas que participaron en estas revoluciones emigren. Y ahí sí llegan al Río de la Plata. Ahí es como el primer contacto que hay con la inmigración europea. Al ver, Echeverría había tenido contacto con esos socialistas utópicos porque, amén de ser un letrado, había estado en Francia y había tomado de primera mano contacto con esos textos. Pero sí, la primera oleada migratoria viene como consecuencia de todos estas personas que participaron en las revoluciones del 48 que tuvieron que venir acá. Y después, la otra oleada será después de la Comuna de París. Todos los comuneros. Claro, okay, bueno. Sí, perdón. No, ahí hizo un ruido raro, ¿no? Está. Digamos que la Comuna de París es considerada por muchos como la auténtica experiencia comunista que se conoce en la historia. Duró 2 meses porque, bueno, la reacción fue rápida y en 2 meses barrieron con todo. Pero sí, ahí vienen sobre todo, empiezan a venir inmigrantes alemanes. Recordamos que para 1870, 72 en Alemania estaba Bismarck y sancionó un par de leyes antisocialistas, lo que hace que también muchos alemanes opten por irse y vengan para estos lados. Y ahí sí empiezan a formar organizaciones nucleando a estos inmigrantes alemanes, y es como, digamos, se forman ya estaba formada la primera internacional para esa época. Estos inmigrantes forman una sección de la internacional acá en Buenos Aires, y de hecho el Congreso de la Primera Internacional, la segunda estaba ya, perdón, manda un delegado con folletos y con los primeros ejemplares del Capital, pero estaban en alemán, lo único. Hasta que Juan B. Justo lo tradujo, pero ahí como que la influencia empieza a ser más directa, de gente que ya vivió esos procesos revolucionarios en Europa. Tengo una pregunta, a ver, es muy básica, pero muchas veces cuando veo al socialismo en un momento se enfrenta, digamos, para captar, a ver, se constituye como partido, empieza el país a ampliarse la posibilidad de participación política, y veo que en un primer momento, a ver, y esto correcto, primero una competencia con el radicalismo y luego venir con el peronismo, una competencia por captar
creo yo, el voto o el apoyo de los sectores más populares, o de hijos de inmigrantes, o de pueblos o nacionalizados. Eh, no sé si está bien la observación. Se cortó, tengo mala conexión, no es que estoy sordo. No, la pregunta no te la entendí. O no se cortó más que Mira, no se escuchó. yo entiendo que en un principio, digamos, el radicalismo es quien termina, si me equivoco, decímelo, captando a los sectores más populares para llegar al gobierno, con Irigoyen. Sí, Y luego va a pasar con Perón. sí. ¿Por qué sucede esto? ¿O será que a lo mejor, tanto el radicalismo o como después el peronismo, eh, tiene otro tipo de base, otro tipo de vínculos, otros intereses? Igual el socialismo fue un movimiento muy importante a principios de siglo, cuando surge junto con el radicalismo, si bien el socialismo es anterior. De hecho, cuando se sanciona la modificación de la ley electoral en 1904, por ahí que se hacen las elecciones por circunscripciones, digamos, logra tener el primer diputado socialista de Latinoamérica, que es Alfredo Palacio. Y después, cuando se reforma con la ley Sáenz Peña, también llega a ser el partido más importante de la capital federal, el socialismo. Pero sí fue muy, digamos, sobre todo Juan B. Justo, fue muy crítico de Irigoyen porque veía en la relación que tenía con sus seguidores, cómo manejaba el tema del seguimiento de lo popular, lo veía como un atraso. Después, insisto, el socialismo siempre ponía adelante esta cuestión de la educación para concientizar al movimiento obrero y con ello a la sociedad de la necesidad del cambio de sistema. Y cuando llega Perón, Ahí es donde se le queman los papeles a muchos. No, bueno, hay que retrotraernos un poco. Digamos, en la década del 30, con el avance del nazismo, en Europa se da lo que se llamaron los frentes populares. Esta cuestión, al principio, dentro del Partido Socialista hubo un debate acerca de, ¿hacemos alianzas con otros partidos para llegar a algún cargo ejecutivo? Porque si no, así vamos a seguir. Si bien se han logrado, digamos, hay un montón de leyes que se han sancionado por iniciativas de Palacios y de diputados socialistas, que después Perón retoma. Y otra parte del partido decía, no, vamos a seguir nosotros solos, somos el único partido que tiene un programa, y es esto. Pero bueno, cuando sucede el surgimiento del fascismo, cuando ya el fascismo está consolidado en Europa y de este lado del mundo tenemos a la dictadura, que es un gobierno democrático de Justo, pero ya sabemos democrático en los papeles nada más. Acá también se empiezan digamos, esta cuestión de lo económico en el Partido Socialista queda de lado. Empiezan a focalizarse en, no, luchemos por los derechos civiles, por las libertades, digamos, eso va a seguir. De hecho, bueno, el golpe del 43, el surgimiento del peronismo, de Perón, cuando sale Perón a la primera plana con la revolución del 43, va a seguir la misma línea, porque ven en esa figura de Perón también un fascista, y de hecho eso lo va a llevar a ser totalmente opositores a formar la Unión Democrática, digamos que eso quizá, digamos, remitiéndonos a la persona de Eliseo Merlo, digamos, la mancha que tiene de haber formado parte de esa Unión Democrática, de no haber celebrado la sanción del voto femenino, porque todo lo que venía del peronismo era demagogia o era manipulación. Y bueno, una vez producido el golpe de la fusiladora, cuando
la dictadura crea, la dictadura del 55, ¿no? Crea esa junta consultiva, muchos socialistas van a participar, si bien al año, a los 2 años, muchos se van a dar cuenta de si no, nos vamos, pero claramente veían en el peronismo manipulación, demagogia, y no esta cuestión que tiene el socialismo, no, che, hay que educar a las masas para, ya dejando de lado toda la parte revolucionaria, digamos, el socialismo ya para esa época, no, esta cuestión de como es del Estado, de los trabajadores, eso ya, digamos, a partir de la Revolución Rusa hay un quiebre antes de Marx, digamos, ya el socialismo pasa a ser más un partido del sistema, como quien dice, que busca reformarlo, pero listo, no busca cambiarlo de raíz. Así es, así es. Bueno, y te traslado para terminar la pregunta de este día. ¿Por qué hoy en día no tiene éxito? Bueno, primero, como bien dije, hay que ver qué considera socialismo, digamos. Yo no considero que, por más que yo me puedo decir, yo soy comunista y para la galería, y después hago cualquier cosa. Digamos, yo no considero, Claro. O sea, que China sea comunista. Digamos, son capitalismos de Estado. Podés gestionar más o menos la economía, pero no considero que China sea comunista. La Unión Soviética es muy largo, pero también, digamos, se desvió muy rápido una vez la muerte de Lenin con Stalin, y después de la Guerra Fría ya también era muy más discursivo que real. El caso de Cuba es muy especial, pero también no deja de poder gestionar la economía más o menos socialista, de manera socialista, pero digamos, no deja de ser un capitalismo de Estado. Por eso, no. Aparte de las presiones que hay, o sea, miremos qué pasó con cada experiencia socialista o de izquierda, ni siquiera cómo terminaron los gobiernos populares latinoamericanos, que en teoría a la izquierda de eso estaba la pared, sin ser totalmente radicales ni ser totalmente revolucionarios, sufrieron las operaciones y que sufrieron. O sea, que sin ir más lejos, Allende, la vía pacífica al socialismo, llegó lo que parecía un imposible dentro del sistema burgués, digamos. Llegó a la presidencia por las elecciones. ¿Qué pasó? Se mete la embajada de Estados Unidos, las mismas clases dominantes del país empiezan también a meter miedo. En Chile decían que le iban a ir a sacar las cosas a la gente porque esta cuestión de que no existe la propiedad privada, metían el miedo que te iban a venir a sacar tus cosas, y la confusión hace que la gente empiece a tener miedo, pero por eso no me animaría a decir que no es exitoso. Y en todo caso preguntaría, sin entrar en la antinomia, ¿el capitalismo es exitoso? ¿Cuántos años tenemos? Si bien todavía alguna vez el leo, no, si el capitalismo sacó del hambre no sé cuántas personas, digamos, seamos buenos. Seamos buenos. Pero bueno, resumiendo el socialismo o el marxismo, digamos, parte de la premisa que el Estado no es neutral. El Estado está gobernado o captado por las clases dominantes. Y mientras sean las clases dominantes las que capten el Estado, más allá del discurso, el Estado somos todos, o es con todo, va a seguir favoreciendo al mismo sector de la población. Por eso lo que se lucha por el control obrero del Estado. Así es. Espectacular, acá hay aplausos en la platea. Buenísimo. Esto, realmente, bueno, sabés, esto después va a YouTube, hay un trabajo para pibes, así que sabelo.
que van a estar ahí viendo todo esto y me ahorraste como 2 clases. Ahí, te lo agradezco mucho. Todos los alumnos de Mariano te van a ir a seguir por Instagram. Empezar a preguntar cosas. No hay problema, respondo todo. Mientras se unan a la causa. Ahí, bueno, ahí tenés pibes, esos que están ahí, bravo y así. Sí, no, sobre todo, ¿Dónde la encuentro? una recomendación, no consejo, recomendación, digamos, estamos en una época de mucha información a disposición fácil y duden de todo. O sea, traten de, sé que no son una generación de libro, de papel, pero fíjense quién dice cada cosa, duden de todo, replantéense las cosas, busquen otras fuentes, traten de pensar por ustedes y no lo primero que lean lo tomen como una verdad porque hay mucha desinformación, muchos intereses creados en esto, en generar confusión y en que nos volvamos cada vez más conservadores porque es la única manera de que todo siga igual y el statu quo nunca cambie. Así que nada, no me crean ni lo que dije yo, ni lo que pueden llegar en contra. Agarren todo, busquen sus propias fuentes y saquen sus propias conclusiones. Pero eso, duden de todo más en esta época de mucho bombardeo de información y de noticias falsas. Así es, y eso lo decimos siempre. Acá nadie, ninguno de nosotros y nosotros tenemos la verdad definitiva. Pero bueno, veremos a ver cómo se puede construir todo eso. Mil gracias, gracias No, por haber estado. Sabía que gracias por la invitación, tremendo espero chat que estén tenemos. a la altura de las circunstancias. Y como dato color, eh, hoy es el natalicio de Vladimir Ilich, más conocido como el Lenin. Este es un- Nada es casualidad. Buenísimo. Así que nada, Gracias, saludos ahí a toda la familia. a disposición cuando toque el turno de las revoluciones latinoamericanas, guevarismo, movimiento obrero. eh, nada, Este año, básicamente siglo XX, salvo momentos, ¿no? Así que vamos a estar, sí, sí, es así. Y sé que puedo contar con vos, así que te agradezco un montón. Te agradezco un no, montón. un abrazo para todos, buenas noches. Una cosita de Alicia y ya vamos a ir cerrando. Dale, Sí, Quijote, vas a dejarte como Quijote. Dale, chao. chao, chao. A ver, se va a poner oscuro. Ahí está, a ver. ¿No aparecí? ¿No estamos? ¿Cómo me salgo? ¿Estoy todavía yo? Estás ahí, estás ¿Cómo ahí. salgo de acá? La primera que lo hago. ¿Cómo me voy? No sé. ¿Cómo Bueno, te va? chao. Bueno, espérate. ¿Qué estamos ahí? Yo la verdad que no. Ahí está, ahí Ahí se está, fue, se se fue. fue. Me dejaron María Nacha, solo. invítale un asado a Quijote, dice tu Sí. alumno Nacho. Muy bien ahí, bien ahí. Buenísimo, Ahí está. nos aclara muchísimo un montón de estas ideas diferentes que uno las toma muchas veces con una liviandad importante y no es así. Y tomando también lo último que nos compartía, esto de revisar y cuestionar y preguntarnos, ¿sí? De ese lado, es donde siempre estuvo Alicia Moró, que fue nuestro carril de unidad. En un momento hablábamos qué pasó en la época del peronismo, y ella fue también muy contraria a ese momento. De hecho, tiene declaraciones muy duras con Eva Perón. Y en cuanto a la sanción de la ley del voto femenino, allá en el 47, que dice, Perón le entregó, de hecho se hace una ceremonia en que Perón le entrega en la Plaza de Mayo en un acto la ley a Evita, y Evita, bueno, es como la depositaria de ese logro fundamental y trascendental en cuanto a derechos políticos. Sabemos que faltan un montón de otras cosas, pero en cuanto a la política, ahí es donde empiezan a tener el acceso. Y detalle, la primera votación en la que participan las mujeres en el año para el 51, 52, Alicia no puede votar, Ay, ¿por qué? porque 2 días antes
estas cuestiones extrañas, viste, que a veces suceden y son una absoluta casualidad, habían apresado a líderes del socialismo. Y ella tuvo que irse a la clandestinidad, esconderse, y porque se iba a votar, caía presa. Ya había tenido un problema antes de haber participado en una huelga, eran perseguidos en este momento también, y se da esta cuestión bastante rara de una persona de haber hecho tanto por el voto y el acceso de las mujeres a los derechos políticos, no puede participar. Así que bueno, son esas especies de vueltas de la vida. ¿Muestrón? Como para terminar. Sí, como para poder ir teniendo al final, ahí habíamos, bueno, nombramos la parte de los derechos civiles y políticos, Alicia y las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ella, aunque no lo crean, también participa ya con 80 años a la plaza, dando vueltas. Fíjate las abuelas que tienen 90 y pico y siguen. Sí, así ella que... no sufrió en su persona la desaparición, pero fue absolutamente solidaria y uniéndose a la causa de las abuelas y de las madres. Bueno, terminó siendo mujer del año en el año 74, 75, y con el retorno a la democracia ya en el año 83, agasajos por todos lados, inclusive de sectores que dentro del socialismo estaban, digamos, dispersos, ¿sí? Bueno, murió en el 1986, 101 años, realmente ha sido una vida muy extensa. Muy intensa. Pero exactamente iba para ese lado, es decir, aprovechados al máximo, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir yendo. Antes de irnos con el tema final, vamos a dejar un ratito lo que es el himno de fondo de la Internacional, que fue un pedido de Quijote, himno de los trabajadores de todo el mundo, que está relacionado con nuestros latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Y nos vamos? Y nos podemos ir yendo ya, ¿no? Nos vamos con la Internacional. La verdad, nos suele pasar, nos quedaron cosas, como dice, pero bueno, las veremos la semana que viene, seguro que todavía quedaron. Hay unos documentos muy interesantes, muy lindos, para poder verlos, pero creo que esta es una de las mejores maneras de poder terminar este episodio, que tiene que ver con un sector político, pero muy arraigado a lo que son los sectores obreros, los sectores trabajadores, y los que siempre terminan siendo dejados de lado en las grandes decisiones. Hoy en día es muy necesario mirar al otro, mirar a la otra, ser solidarios. En estos momentos no la estamos pasando bien, mucha gente no puede realizar su trabajo como lo venía haciendo hace más de un año atrás, y no podemos mirar para otro lado. Debemos estar unidos en favor de, al menos, sobrevivir mientras esto pase, y luego tener esa atención necesaria para que la sociedad sea mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más integrada e igualitaria. ¿Nos vamos? Chao. La semana que viene, no sé, veremos. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué la tengo que terminar? Para que no me dejas escuchar la canción. Justo te callas cuando está en portugués, que no entiendo nada. Les paso algunos avisitos, ¿dale? ¿Está bien? Posiblemente la semana que viene hablemos de el origen del 1 de mayo. Vamos a estar cerca de esa fecha,
el Día de los Trabajadores internacional, vamos a salir de nuestro país y vamos a manejar distintas secciones dentro del episodio. No vamos a hablar solo de eso, sino que vamos a mechar otras cuestiones que tienen mucho que ver con los sectores trabajadores, los sectores populares. Y de a poquito, el mes de mayo va a ser un mes, por supuesto, atravesado por el recordatorio de lo que fue la revolución del 25 de mayo de 1810. Quizás vamos a salirnos del siglo XX y trasladarnos a ese momento, porque todos los años es necesario mantener viva la memoria. No se olviden de construir nuestra historia. No respira, no ¿Qué respira. respiro? ¿Cómo que no? Si uno en la escuela, con el tapaboca y con la careta, a ver, está la música, están cantando... no, ya pasamos a hablar de castellano. Gracias por haber estado, por participar, y nos estamos viendo la semana que viene. Dale, chau, chau.